y otros efectos son enormemente graves al sur. Pero Ujú, por otra parte, ujú, estamos midiendo el tema de los derrames petroleros, en particular en la zona de Zulia y Falcón, donde se convirtieron esas zonas en una zona de sacrificio, donde simplemente se destruye una zona y las culturas y las comunidades locales están sufriendo de una manera muy grave. mm. Pero además cuando lo escucho, también sé, señor Alejandro Álvarez, ambientalista, coordinador de Clima 21, justamente una ONG que alerta sobre estos daños, además a gran velocidad, de nuestro medio ambiente, en esto que se ha denominado extractivismo depredador. Es un extractivismo que se practica en muchas partes del mundo. Y me gustaría que también pusiéramos en contexto a Venezuela, porque sé que este tipo de procesos, ¿no? Bueno, de extracción de recursos que muchas veces son para beneficio de las propias poblaciones y como bien dice, no siempre, pues en otros casos se desvía, ¿no? También, y ya para intereses muy particulares. Pero la realidad es que es parte de una dinámica mundial. ¿Hasta qué punto en otros países, y que pueda poner de ejemplo, si se están haciendo las cosas bien en este sentido, por ejemplo, de lo que es el modelo de negocio, el modelo de minería? Eh, de alguna manera y de manera muy desafortunada, cuando Ajá. vemos el mapa global de extracción de recursos, nos encontramos con un cinturón tropical donde el extractivismo está generando un daño gravísimo, donde Ujú, a diferencia de lo que ha ocurrido en los países del norte global, donde las legislaciones de los países hacen que aun cuando se extraen recursos, esos recursos se traen bajo una serie de normas legales que obligan a las empresas a hacerlo de manera muy responsable y con distintos tipos de regulaciones que permiten hacerlo lo más hasta donde es posible, mm, hasta eso es posible, sin un daño muy grave a largo plazo sobre el ambiente. Pero todo el cinturón global, y lo vemos en el caso de América Latina, donde la región amazónica, en cualquiera de los países de la región, de los 5 países que integran la región amazónica de Sudamérica, los daños que se están produciendo por la extracción tanto de oro como petróleo, como otros recursos, coltán y otros recursos, son enormes y están generando daños gravísimos tanto al ambiente como a las comunidades que están ocurriendo, que están viviendo en esos sitios. Es que eso es lo que estaba pensando justamente cuando planteé esta pregunta, esta consulta, porque la realidad es que cuesta pensar que en algún momento este tipo de prácticas puedan ser también consideradas, también organizadas, que no generen impacto, porque ese tipo de extracciones siempre van a generar daño. Ese tipo, ¿no? Aunque los recursos puedan ser muy necesarios, etcétera, por supuesto, y hasta para las economías y la estabilidad de muchos países, pero la realidad es que siempre van a dejar una huella, un gran daño al planeta. Sí, es un tema bien complejo, ¿no? Ajá, No hablamos de temas sencillos, sino de temas muy sí, complejos que implican llegar a balances entre cuántos recursos, si realmente el recurso, porque una cosa que yo le he preguntado a mucha gente, fíjate, ¿cuánto puedo sacar de recursos supuestamente, y digo con muchas comillas, el supuestamente para el beneficio del país, a consecuencia de un daño a largo plazo ujú, sobre las personas y el ambiente de ese sitio que van a generar daño de muy largo plazo? Vamos a hacer un caso específico para Venezuela. El 80% del agua dulce de Venezuela está al sur del Orinoco y el 80% de la población de Venezuela está al norte, en la zona norte costera del país. Es decir, esa agua que está abajo, en la parte de arriba hay poca agua con respecto al sur. Entonces, en algún momento vamos a necesitar el agua de que está al sur del país para poder mantener y hacer sustentables las ciudades, incluso movilizar exacto. recursos para que haya ciudades más al sur donde hay agua. Pero en este momento se está destruyendo todas las fuentes de agua al sur del país. Es decir, ¿cuánta ganancia tenía que haber para compensar eso? Para mí no, esa idea no existe. En este momento, un número que puede ir alrededor de 2 millones de personas en Venezuela, al sur del Orinoco, están siendo a un grave riesgo de afectación por mercurio. El daño por mercurio es enormemente grave, destruye vidas, destruye futuro, destruye las posibilidades de un niño pueda avanzar. ¿Cuánto hay que sacar en oro para compensar eso? Es decir, esa pregunta ¿Y hay que hacerla, ¿no? claro, pero cómo se compensa además? Cuando usted decía que hay Ay, otros que están eso, haciendo mejor trabajo, se están la organizando, tomando en cuenta acabas de decir la pregunta las preguntas, como se decía hace muchos años, de la 25.008. ¿Cómo se compensa eso? ¿Cuáles son las maneras de compensarlo? ujú, Hasta ahora, lo que se ha trabajado
no es una solución perfecta de ninguna manera, pero hay un avance que se llama ordenación del territorio. ¿Qué es la ordenación del territorio? Por decir en qué sitios podemos extraer algunos recursos donde podamos tener capacidad, donde un país, mejor dicho, tenga capacidad de control, supervisión, mejoramiento de la situación, mientras en otros sitios diga, aquí no lo tocamos, aquí no lo tocamos. Eh, Ujú. Esa política en Venezuela hasta hace veintitantos años funcionó bien. Bueno, vamos, bastante bien, vamos a decirlo así. No perfecto, pero bastante bien. Y se creaban zonas donde había minería y zonas, por ejemplo, parques nacionales que no se podía tocar. En Ujú. este momento se está haciendo minería dentro de los parques nacionales. Wow. Canaima, Yacapana, Caura y Ujú. muchos otros más están siendo en este momento destruidos por la minería. Es decir, se acabó esa política de control y ordenamiento del territorio que no es, como digo, no era la solución perfecta, pero era un avance interesante. ¿Y cuánto tiempo puede Un avance pasar interesante. para terminar, señor Alejandro? ¿Cuánto tiempo puede pasar para recuperar esas zonas devastadas? Oye, depende de la zona, depende del lugar. Alguna gente que lo han trabajado bastante bien en Colombia puede considerar que hay algunos daños, digamos, que pueden ocurrir que son a perpetuidad. Un daño a perpetuidad es un daño que no es posible prever en el futuro las políticas ni el financiamiento necesario para poder preparar. En algunos casos, Venezuela, ¿qué está ocurriendo en Venezuela? Que afortunadamente, a pesar de que la tasa de daño es alta, todavía no está ocupando todos los espacios. Si en este momento pudiéramos Ujú, parar el ujú. daño, pudiéramos en este momento pensar unas recuperaciones en una escala de décadas hasta el próximo siglo. Porque el tema mercurio que se coloca en el ambiente se queda ahí, Ujú. se puede mover, pero no va a desaparecer. Dios. Bueno, le agradezco mucho, toda la explicación que ha No, compartido con por lo nosotros contrario. Alejandro Álvarez, además como ambientalista, coordinador de Clima 21, haciendo análisis hace mucho tiempo y este tipo de advertencias, de denuncias con relación a los daños a nuestro medio ambiente, ¿no? En particular estamos revisando a Venezuela y a propósito de lo que ha sido este 5 de junio, bueno, establecido como Día Mundial del Ambiente. Vamos 1:36, sí, corresponde pausa y en breve volveremos ya para desarrollar la segunda entrevista. Y bueno, hasta las 3 los invitamos a que se queden con nosotros. Gladys en Éxitos.